pedido al señor Carlos Vasallo, presidente de nuestra cadena de radio y televisión, que nos ayude a descifrar todos estos enigmas. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, yo creo que descifrar todos estos enigmas hace falta Sánchez de este lado de la mesa. Sí. Porque si no es francamente complicado. Lo que podemos hacer es una pequeña crónica de la actualización de todos los sucesos para que nuestro público esté informado de cómo se van desarrollando. Y yo insisto siempre que lo que ocurre en España tiene una importancia en América Latina y una gran importancia en Cuba y una gran importancia en el exilio y una gran importancia en todos los cubanos y latinoamericanos que se han hecho españoles, que son una cantidad verdaderamente importante. ¿Y Venezuela? Bueno, venezolanos también los incluyo los latinos, no voy a excluirlos del grupo de los latinos. Pero está en todos estos enredos, vamos a llamarle, aparece Venezuela permanentemente. Yo no sé si empezar por ahí, pero sí es mi primera duda. Se acaba el año y Sánchez, como en el cuento sigue ahí. Ya habíamos hablado aquí en un programa anterior que era verdaderamente mis expectativas. Eran que me parecía francamente extraño que él cruzara el año, ¿no? Y que como Julio César cruzara el Rubicón. Para mí el Rubicón era el fin de este año. Yo creo que no estamos tan lejos de que eso suceda y realmente sería verdaderamente no de un mago, no de un alquimista, no de un trilero, no de un jugador de póker, no de un engañabobos. Sería verdaderamente milagroso que consiguiera sobrevivir a este alud de problemas con los que arranca el 2025. Y yo creo que para poner esto en orden deberíamos de arrancar por lo que es lo más importante para el gobierno español, para el Estado español y para la Comunidad Europea, que son los presupuestos del Estado para el 2025. A ver, y ahí habíamos hablado también de ese tema, de no tener presupuesto, le había costado ya la presidencia pues al PP. Sin embargo, él sigue gobernando sin tener presupuestos, y yo quisiera que me explicara eso. Bueno, al PP no le costó la presidencia no tener presupuestos. Eso fue una disculpa que utilizó el Partido Nacionalista Vasco, haciendo una traición, cosa a la que están el resto de los españoles y el resto de las comunidades estamos bastante acostumbrados. Es decir, son mucho más hábiles que los catalanes en cuanto a su manera de solicitar prebendas y diferenciaciones con el resto del Estado español, y utilizan una frase maravillosa que es que tenemos un ADN diferente. Claro, los que tienen el ADN diferente deben ser muy poquitos, porque en el País Vasco ya se ha mezclado mucho, ¿no? Claro, con ADN propio deben quedar muy pocos. Pero una vez dicho eso, a quien descabalga a Sánchez de la presidencia a través de la moción no son los presupuestos. Los presupuestos se podían prorrogar por un año y quedan automáticamente los del año anterior. Lo que pasa es que le obligaron a someterse a una moción de censura, de la cual el PNV, que hasta el día anterior había dicho que si eso ocurriera, ellos sin ningún tipo de dudas votarían a favor del PP. Ellos son un partido de derechas, cristiano. Sus ideales se supone que están mucho más cerca del PP que del PSOE. Porque para el PSOE y para acercamiento al PSOE, en el País Vasco ya existe Bildu, que es la tendencia izquierda separatista y de los terroristas y de los herederos de ETA. No me canso de decirlo porque es la realidad, ¿no? Ayer ha salido una larga entrevista con Amedo. Amedo es un personaje estrambótico que pagó 12 años de cárcel por ser el responsable de la fundación de los GAL, que fue los grupos armados liberales
que es con los que el PSOE de aquella época, Felipe González, trató de acometer el parar con los asesinatos, haciendo algunos asesinatos también por ese lado contra terroristas, cosa que él hacía aquí y hace todos los días en todos los lados. Es decir, lo que pasa es que allí se creó una guerra que acabó a Hamedo en la cárcel. Pero la realidad es que ese grupo hoy día no quiere que Sánchez se vaya, porque Sánchez le está dando todo. El grupo, vamos a decir, que es el PNV, que es el que debería estar desde el principio del lado de una democracia cristiana, de una derecha establecida, pues no lo hace porque quiere sacar prebendas y ser diferenciado. Entonces quedan los dos grupos catalanistas, que son los que en este momento han dicho que no van a aprobar los presupuestos. O sea, la situación de los presupuestos ahora mismo, Juan Manuel, es... En noviembre del 2022 se aprobaron los presupuestos para el 2023 después de muchas prebendas, discusiones y ajustes. En el sistema político español, la aprobación de los presupuestos debería ser imprescindible, pero no lo es. Se puede hacer al empezar enero, enero del año siguiente del que se han aprobado los presupuestos. Si no se ha conseguido que se pongan de acuerdo todos y se aprueben, lo que pueden hacer es lo que han hecho, que es prorrogar los presupuestos del 2022. Sí, que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eso no se puede hacer. Ok. Entonces, los presupuestos del 2022 pasaron al 23, fueron aprobados, creo que fue en junio, julio, bueno, suele empezar en junio, acaba exactamente cercano a noviembre, y entonces ahí se aprobaron, hubo una votación, y son los que rigieron durante el 2023. Ahora llevamos todo el 2024, se acaba el 2024, y están regidos los presupuestos, el presupuesto del Estado se rige por los del 2023. Ok, esto mismo lo hubiera podido hacer con Rajoy, pero no lo han hecho. Y el PP no puede presentar una moción de censura porque sabe que le faltan 4 votos, o 5 votos, o 6 votos, o los votos necesarios, que son muy poquitos. Feijóo repetía hoy 4, bueno, digamos 4. Eso es teniendo en cuenta que le va a votar Vox y algunos de los votos independientes de distintas partes. Pero la realidad es que quien descabaló a Rajoy fue el PNV, y Sánchez es capaz de hacer lo que el PP no pudo hacer y nadie pudo hacer desde que la democracia es democracia en 1980 más o menos hasta el día de hoy, que son exactamente 43 años, 44. Pues nadie lo había conseguido, él lo ha conseguido. Tú me preguntabas antes que qué implica eso. Eso implica que tienes que aplicar las mismas políticas, como él llama, del estado de bienestar, que están vigentes en el 23, las aplicas en el 24. Y la única mano que tiene para moverse, siempre hay una partida especial, pero al margen de eso, es que ha habido los fondos posteriores a la pandemia que no se han recogido en su totalidad, que fueron más de 100.000 millones, y él ha ido distribuyéndolos con gran acomodo en forma para su conveniencia política. ¿Okay? Así que está gobernando sin presupuestos, lo cual es asombroso. Sí, claro. No, es muy interesante, ¿no? El sistema parlamentario y el sistema presidencialista son distintos, por lo tanto tiene una importancia vital lo que acaba de decir Carlos, de que gobierne sin presupuestos. Vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos descifrando el cuento de Monterroso. Les explico por qué a la vuelta. Muy bien, continuamos con este programa especial. Habíamos bromeado en serio sobre que Pedro Sánchez estaba como el cuento de Augusto Monterroso, que es un hondureño que vivió mucho tiempo en México, que supuestamente había hecho el cuento más corto de la historia de la literatura, que decía: cuando se despertó, el dinosaurio aún estaba ahí.
¿no? Y entonces un poco Pedro Sánchez eso, nos despertamos y el hombre sigue ahí. Bueno, ahí a lo mejor se refería a que al PRI le llamaban el dinosaurio, porque no se movía nunca. No había y el rey eso. del dinosaurio era don Víctor Velázquez, que era el presidente de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, que tenía tal influencia que implantaba al presidente futuro. Bueno, lo hacía el presidente anterior, pero él era el encargado de detonarlo en público, ¿no? Porque tenía 5 millones de afiliados trabajadores. Ahora, está ahí, me pregunto yo, gracias a los catalanistas, acaba de haber elecciones. Por supuesto que está ahí gracias a los catalanistas, y a los catalanistas a dúo. Es decir, los dos catalanistas, los del Junts y Esquerra Republicana. Esquerra Republicana. Esquerra quiere decir izquierda, ¿no? Quiere decir izquierda y republicana. Es decir, no queremos ni al rey y queremos ser de izquierdas. Okay. Es decir, totalmente lo contrario a lo que supuestamente debería ser España, ¿no? Es España. Entonces, a partir de ahí tenemos a Junts, que es, vamos a decir, centro cristiano de derechas, pero que se convierte milagrosamente en compañero de batallas de Esquerra solamente para obtener las prebendas. Entonces, en este momento, estas pasadas 2 semanas, ha habido elecciones en los dos partidos. En JxCat, que ha vuelto a reelegir a Puigdemont. Esto es maravilloso, ¿no? El señor Carles Puigdemont, que explica a España entera lo que debe hacer para beneficiar a Cataluña, y si no, paralizará el país y acabará con todo. Resulta que ha sacado la honorable cifra de 2.552 votos. Eso es lo que ha sacado en su partido, lo que representa el 90.18%. Y este señor, que sobre representación de su propio partido tiene 2.252 votos, esto por supuesto hay que extrapolarlo a los votos que tiene a nivel nacional. Porque esta es la dirigencia, ¿no? No, esta es la secretaría, es el partido en sí. Pero ¿eso qué quiere decir? Si con el 90% tiene 2.522... que hay 3.000. Quiere decir que en el partido no hay nadie. Porque el partido se ha ido desinflando, y se ha ido desinflando producto de todas las barbaridades. O sea, estamos hablando de este señor al que acaban de ir a visitar el señor Santos Cerdán del PSOE, ¿no? A Waterloo, y donde acaba resultando de nuevo y una vez más que él dice que él va a seguir, si no le dan todas las prebendas necesarias, que es amortización de una deuda de 15.000 millones y condenación total, el manejo de manera definitiva de las aduanas, en fin, si no le dan el control para hacer un país independiente sin ser independiente y dejando pequeñas cosas para el Estado, que le quedarían puertos, carreteras, aeropuertos, cosa que tampoco está de acuerdo, también lo quiere. Y entonces acaba resultando que con ese número de votos de 2.252 más extrapolado a nivel nacional puede ser un 2, un 3% del total de los que votan en el país. Él considera que tiene el derecho a obtener lo que quiera del Estado central, porque hay un señor que reparte España como si fuera de él. O sea que con 2.500 y tantos votos... Él es el secretario de su partido. ¿Pero domina logra definir el rumbo de la política española? Absolutamente, absolutamente. O sea, no solo eso. Hoy lo ha amenazado y ha presentado una moción en las Cortes que ha sido aprobada. Ha sido aprobada por los letrados de las Cortes. Cuando tú presentas una moción a un partido político para una votación de confianza, quiere decir, para saber si Sánchez debe de seguir en el poder, entonces tú tienes que hacerlo primero, presentarlo a la mesa de los letrados, que son los abogados del Estado de las Cortes españolas, que deben de ver si legalmente ese partido está autorizado por la ley para poder presentar esta moción. Los abogados de las Cortes dijeron hoy que sí, que está autorizado para presentar, Junts está autorizado para presentar esa moción, presentada por un prófugo de la justicia que vive en Waterloo y que entró a España como le dio la gana el otro día, salió por la puerta con la connivencia del ministro Marlaska, el ministro del Interior, con la connivencia de Pedro Sánchez y con la connivencia de todo el mundo. Pero no contentos con dejarle entrar a España, hacer lo que le dé la gana, pegar un discurso y luego irse para tratar de paralizar la toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat,
lo dejan salir y ahora lo van a visitar sin decirle, hombre, entrégate, hombre, cumple con la justicia, vamos a tratar de arreglar de alguna manera, porque ya saben que los jueces ya no comulgan con ellos y no lo pueden hacer. Pues ese señor desde allí, absolutamente egocéntrico, un tipo verdaderamente que habla como si controlara el Estado español, es capaz de discernir o tratar de discernir cuáles son el futuro del Estado español, que a él no le importa nada, a él lo único que le importa es más prebendas y más prebendas, igualito que al de Esquerra Republicana, que también acaba de tener su votación, que es el señor Junqueras. El señor Junqueras ha tenido también un regreso a la política complejo. Oriol Junqueras, él sí estuvo en la cárcel, él es como, para mí es como arzobispo de la Seu d'Urgell. Él sí aceptó entrar a la cárcel. Mientras estuvo en la cárcel, él hablaba con Dios todos los días y decidió que iba a dar clases a todo el mundo, y parece que era un tipo agradable que daba clases de historia y no sé si era de matemáticas, porque él era profesor en tiempos pasados. Pues este señor se ha presentado también sin poder ser parte de la vida política activa, es decir, él, por la ley de amnistía, él le han amnistiado en cierta parte, pero no le permiten ser diputado al día de hoy, o senador, o candidato a la presidencia de Cataluña, etcétera. Entonces, estos dos, este también ha ganado maravillosamente, ha ganado con 3.437 votos, equivalente al 52%. Entonces ya tenemos que entre dos, que tienen 6.000 votos, están dispuestos a regir los destinos de España y diferenciar a España, separar a España y hacer lo que quieran. Y Sánchez, por permanecer en el poder hasta ahora, les ha ido concediendo todo lo que ha querido. Ahora estos se quejan de que lo que prometió para que le dieran los votos para la investidura no lo está cumpliendo. Y no lo está cumpliendo no porque no quiera, sino porque sabe perfectamente que la mayor parte de lo que tendría que hacer, primero, si les condona 15.000 millones, pues a ver qué hace con el resto de España. Ahora les tendrá que condonar a todos. Entonces a todas las autonomías, incluyendo a las propias de él que están contra que él lo haga. Es decir, la caja del Estado no es milagrosa, no se estira. Por lo tanto, sería verdaderamente asombroso. Ahora, aquí hay un punto que claro, que tú ya te estás empezando a informar muy bien de lo que es la política española, que a mí me encanta. Estos dos señores, con sus 14 votos a nivel nacional, no sé si son 13 o 14, y con 7.000 votos en términos de sus propios partidos, lo cual quiere decir que entre los dos partidos votan actualmente pues en uno 7.000 y en el otro 5.000. O sea, hay 12.000 catalanes de pro que están dispuestos a ir a votar y ir a los congresos, y son los separatistas, los fanáticos y los que consideran que España es la mala. Lo asombroso de todo esto es que todas esas concesiones que ellos están solicitando son para Cataluña, y quien gobierna Cataluña es el PSOE, es el Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo digo, ¿será que Sánchez está detrás? ¿Será que a él no le importa hacer estas concesiones porque piensa que el señor Salvador Illa va a permanecer al frente de la Generalitat? ¿A quién hace las concesiones? ¿Por qué las hace? ¿Cuál es la justificación para el resto? ¿O es porque necesita Cataluña para un futuro, para seguir gobernando? ¿Porque él cree que sin Cataluña no podrá? ¿O cree que con Cataluña sí podrá? ¿O cree que si pierden Cataluña es clave en el desarrollo del futuro? Lo que no me creo es que ese señor ahí con la chaqueta de ante y la camisa azul haga todo lo que está haciendo por nada. Porque él hace todo por un motivo que yo considero honorable y justo, que es todo lo hace por él mismo. Porque él considera que España sin él no es nada, y que desde la Reconquista no ha existido otro Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid campeador como él, que está dispuesto a limpiar España de todo. Es verdaderamente curiosa la mecánica de conceder a cambio de algo que luego es para unos donde gobierna él. Esa parte es bonita, no la puedo llegar a entender, pero seguro que hay algo detrás que todavía escapa a mi imaginación. Vamos a una pausa, y cuando regresemos, no sé si me gustaría a mí saber, además de los catalanes, cuáles son los otros aliados en esta ecuación, y
Y al final, ¿quién manipula a quién? Ya yo estoy dudando, ¿no? De quién depende más y de qué. Vamos a una pausa, seguimos conversando con Carlos Vasallo y nos damos un saltito. Muy bien, continuamos conversando con Carlos Vasallo, presidente y CEO de nuestra cadena de radio y televisión, América CB Network. A ver, Carlos, el presidente también está rodeado de una serie de procesos judiciales de todo tipo. ¿Cómo podríamos describirlos o enumerarlos? Bueno, solo esta semana, para 4 casos diferentes, van a declarar 4 personas. Hoy ya ha declarado Víctor Aldama, el comisionista. Víctor Aldama, curiosamente, entró a la cárcel detenido por lo que se llama la trama de hidrocarburos, que es un asunto que todavía no está bajo secreto el sumario y no se conoce muy bien. De lo que sí se sabe extrajudicialmente que se le acusa es de 180 millones de fraude de IVA. ¿Okay? Impuesto al valor agregado. Impuesto al valor agregado, que en España oscila... Un impuesto a la venta. Arriba del 20%, sí, pero que es una cantidad muy grande. Por lo tanto, si se le acusa de 180, no sé si es neto o es con multas o lo que sea, estás hablando de una venta tremenda. Parece ser que fabricaban facturas para los gasolineros como compraventa de gasolina, pero claro, siempre acaba eso en que la gasolina y las gasolineras y todo eso acaba en el Ministerio de Comunicaciones y Transportes y acaba en el asesor principal y su mano derecha de Sánchez, acaba en Ábalos. Entonces, es decir, todo acaba en el mismo sitio, sale de un lado y llega al otro. Cuando este señor lo llevan a declarar, él hace una declaración muy extensa y el juez lo deja en libertad porque cree que ha colaborado con la justicia y entonces eso le puede suponer, ya lo hablamos el otro día, una reducción de la condena y segundo, pues todavía no está confeso y todavía no está declarado en un juicio culpable. Curiosamente, él se está inculpando, o sea, es decir, él en la mayor parte de las actuaciones que está haciendo se está inculpando. O sea, él para poderse defender y obtener la venia del juez, lo que está haciendo es inculparse en infinidad de cosas. Y yo estaba aquí, yo entré acá, yo hice esto, a mí me mandaron tal... O sea, cuando él dice que él le dio tanto dinero a Koldo García y ahora sale este titular... Que sea otro caso, Koldo, ¿no? Sí, hoy está Víctor Aldama, Koldo García, Begoña, es decir, van a declarar 4. Entonces, de los 4 novio casos, de la Ayuso... No, el novio de la Ayuso no tiene nada. El novio de la Ayuso es al revés. Ha puesto una demanda a la vicepresidenta, la primera del gobierno, María Jesús Montero, ministra de Hacienda, y del resultado de ella ha sido aceptado por el juez y ya va a tener su recorrido. Hombre, es digno de que oigan lo que decía, oigan lo que dice. A ver. La deslegitimación de las instituciones. Ya no basta solo con hacer una política que persiga la igualdad, la de oportunidades. Estamos aquí, en pie, y estamos aquí para dar una batalla en la que tenemos que resultar ganadores, como lo estamos siendo en el Gobierno de España. Un gobierno en el que desde Madrid, su federación, donde milita nuestro secretario general, como siempre, queremos mandarle un abrazo, un reconocimiento, una solidaridad fraternal de todo este partido, porque estamos contigo, porque sabemos que quieren rodearte familiarmente, porque sabemos que van a por ti, porque nos representas. Es una defensa de Sánchez tremenda. Es una hooligan, no es una vicepresidenta primera del gobierno, no es la ministra de Hacienda. A mí me llama mucho la atención cómo Sánchez ha conseguido algo que hasta ahora, en todos estos años de democracia, que ya son muchos, desde la muerte de Franco, yo creo que la democracia como tal se instituye como en los 80, ¿no? Entonces, 80 y 40 es 220, llevamos 44 años de democracia, ¿no? ¿Cuántos llevamos? Bueno, a ver, 70, Franco muere en el 75, en el 70... Sí, no, pero queda... Las primeras elecciones... Sí, que las primeras elecciones creo que son 1980, ¿no?
no me acuerdo exacto, a lo mejor es 78, pero da igual. Han pasado 80, ahora son 40 y tantos años, ¿correcto? Y han pasado distintos presidentes. Ha pasado Felipe González, que era del PSOE, que fue extraordinario, Calvo Sotelo, que estuvo muy poquito tiempo, Adolfo Suárez, que fue el primero, que fue el primero y que era una mezcla de democracia cristiana. Luego le siguió Zapatero, luego siguió Aznar, después de Aznar vino Rajoy, y después de Rajoy apareció el maestro Pedro Sánchez. Y entre todos esos presidentes y todo Pedro este Sánchez, tiempo, el hombre de las 1000 máscaras. El de Venezuela, hoy por hoy. Por eso. Y en todo ese tiempo nunca había sucedido que la vicepresidenta primero del gobierno, que no tenía por qué coincidir con ministra de Hacienda, o que la ministra de Hacienda no hablara en nombre de todos los españoles. Esto es curiosísimo. O sea, esta señora sale ahí a hablar en el PSOE como miembro de la comisión del PSOE, como miembro de la Junta del PSOE, y habla en contra de los otros españoles y dice que las instituciones que ella representa, las instituciones, es decir, lo que es... Oye, habla de instituciones en general, pero evidentemente se refiere en particular a los tribunales, porque es lo único que no controla, lo demás lo controlan todo. Y dice que las instituciones, que ¿qué se creen? ¿Qué se creen? Que están enjuiciando a su líder. ¿Cómo es posible? Si él debería estar a salvo. Eso es un hecho insólito que no había sucedido nunca en la democracia española, que se pudiera hacer todo eso. Pero yo he explicado aquí en estos programas muchas veces que el sistema napoleónico español es indestructible, como lo es el francés o como lo es el italiano. Son sistemas que los técnicos del Estado, que manejan todas las estructuras del Estado, y especialmente lo que es tribunales, jueces, fiscalía, hasta ahora, que yo sigo creyendo, pero menos hasta la aparición del fiscal Ortiz, son prácticamente insalvables porque utilizan la justicia como una mecánica. Y es una escalera. Si uno se equivoca, viene otro, y si no, viene otro. Entonces, como eso no les favorece, entonces hay una batida desde la Moncloa contra los jueces. Ahora a la derecha le llaman la fachostera. Y ahora a los jueces que no están de acuerdo con él dicen que no han salido de la transición, o sea, que se han quedado en el 80. Claro, porque no le favorecen a él. Claro, en el 80 él acaba de nacer, no tenía muchos años. Pero él ya sabe lo que sucedía allí. Él ya es un gran historiador y ya sabe todo lo que había sucedido y se lo conoce de memoria. Y para lo que no conozca, tiene a esta señora que actúa de hooligan. Y si no, tiene a Marlaska, que es el ministro del Interior, y que es capaz de despotricar contra el resto. Y no nos engañemos. El ministro Marlaska, que es el ministro superministro, que es el que maneja la Guardia Civil, los que le conceden la medalla Víctor Aldama, el que sabe perfectamente que Delcy Rodríguez llega al aeropuerto porque controla todo lo que son los policías de allí, y que sabe que viene Puigdemont y lo deja entrar y lo deja salir. Ese señor también habla en nombre del PSOE normalmente, habla muy poquito en nombre de los españoles. Bueno, a ver, busqué las primeras elecciones después de noviembre del 33, que... Sí, claro. 15 de junio del 77, 2 años después de la muerte de Franco. Y por ahí sale Adolfo. Claro, que el hombre de la transición. Que es el hombre de la transición, y en el fondo se puede considerar como una continuidad. Es decir, él ya estaba, él ya formaba parte del sistema. Cuando son las primeras elecciones, o sea, y a él lo sustituye Calvo Sotelo porque lo a Suárez lo descabalgaron los suyos. Era una mezcla de partidos y lo descabalgaron. La Unión de Centro Democrático, las distintas facciones derivadas de los grupos socialdemócratas de la guerra, después de la dictadura, vamos a decir, del fin de la dictadura. Muchos de los miembros habían estado en las Cortes de Franco, en el Senado de Franco, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que a partir de Felipe... que gana el Partido Socialista, así ¿no? Es, se instaura una democracia real, porque ahí entra el Partido Comunista a formar parte del Parlamento. Con Carrillo, ¿no? Con Carrillo. Y bueno, incluso viene la Pasionaria para rememorar viejos tiempos. Sí, ya
Más canosa. Más canosa. Vamos a una pausa, vamos a regresar pues tratando de ver en qué para todo esto. Ayudar. A ver, hablábamos de la transición, ¿no? Y de todo. Y qué interesante. Uno, usted hablaba de Calvo Sotelo, que es hijo del hermano de José Calvo Sotelo, cuyo asesinato desencadenó la guerra civil. En parte, fue el desencadenante final. En parte, claro, sí, no, son muchas cosas. Pero una cosa interesante que vi aquí, ¿por qué Calvo Sotelo se ve obligado a adelantar las elecciones en 1981? Entre otras cosas, porque no podía hacer presupuesto. Entonces, volvemos a lo mismo. Este señor es la segunda vez que no puede hacer presupuesto, pero no cae. Pero yo creo que en todo ese tiempo solamente ha habido ese caso de Calvo Sotelo, que insisto, es justo antes de lo que yo llamo la instauración democrática en España, que para mí da inicio con Felipe González, porque es donde hay ya de todo. Aunque ahí ya había de diversos partidos, pero se abre realmente, yo creo que a partir junio de 1981. Y evidentemente 82, disculpa. Gobernar sin partido en aquel momento es que los de su propio partido, que eran los mismos que descabalgaron a Adolfo Suárez, no se entendían entre ellos, porque provenían todos, repito, de las cortes franquistas, de los liberales, de los que querían una España diferente pero siempre controlada, de los que no querían cambiar España. O sea, no existía todavía como una fuerza política el PP, que fue la organización que vino posteriormente. Entonces, claro, era muy difícil gobernar bajo aquellas condiciones. Entonces, ahora, nos habíamos quedado en que está rodeado de casos... Bueno, esta semana, hoy ha ido a declarar Víctor Aldama, el comisionista, estábamos hablando antes de él. Él, entre las joyas que ha sacado hoy, ha sacado que había entregado una serie de millones a Koldo García, el asesor principal y interlocutor con Ábalos, y acaba, que era, repito, la mano derecha de Pedro Sánchez, el segundo en el Partido Socialista, ministro de Comunicaciones y Transportes, en fin, la persona de máxima confianza, y que parece ser, como por lo que está diciendo ahora Sánchez, que después que hablaban 20 veces al día no sabía nada de lo que Ábalos hacía, ¿no? Era todo un misterio. Ábalos, yo no sé, cuando llamaba a él debía ser que era un sosías de Pedro Sánchez que tomaba el teléfono. Este señor ha empezado a deslavazar cosas como pues que había alquilado un piso en la calle Atocha para artes amatorias y que era para los políticos. Ha declarado una perla maravillosa, que es que entre el 1 y el 1.5% del dinero que estaban entregando le declaraba Koldo García que era para de las cajas del PSOE, cosa que a mí no me extraña lo más absoluto, porque históricamente siempre ha sido la misma historia. El dinero que tiene tanto el PSOE como el PP, como Junts, como todos, nunca les llega y tienen que recolectar. Nunca llega el que les entrega el Estado español, que lo entrega por distintas fuentes, por el número de senadores, por el número de diputados, por el número de diputados dentro de lo que es cada una de las autonomías, etcétera. Nunca les llega el dinero y por lo tanto siempre se están buscando vías de financiación, que en el caso de Cataluña, que es el más fragante, es donde la familia Pujol, que gobernó por infinidad de años, yo creo que más de 30 años, yo no tengo la memoria exacta para saber exacto, pero después de Tarradellas, que fue el que se había ido al exilio casi como presidente impecto de la Generalitat, regresa y se nombra a Pujol, Jordi Pujol, que estuvo infinidad de años y tenía una familia numerosa, y por lo tanto la señora del señor Pujol, que le llamaban la madre del convento, la jefa, amasaron, según todas las fuentes, y están enjuiciados más de 3.000 millones. Luego, si se supone, vamos a decir que no fuera 3.000, vamos a decir que fueran 2.000, vamos a decir que no fueran 2.000, vamos a decir que fueran 1.500, vamos a decir que fueran 1.000, y si se supone que repartía 2 para el partido y 1 para mí, pues sería que se llevaron 4 o 5.000 millones o 6.000. Y si eran 1 para el partido y 1 para mí, pues se llevaron 5.000. Eso está claro, eso está en sede judicial, lo han declarado distintos miembros de lo que era la antigua Junts,
que no se llamaba evidentemente así. Entonces, pero está declarado, y el señor Pujol, que tiene 90 y tantos años, su mujer se llama Marta Ferrusola, ha fallecido, y es el que el otro día dijo esa frase maravillosa, que tengo que pedir perdón a Marta, porque la verdad es que yo fui muy coqueto. Pero bueno, le pide perdón ahora que se ha muerto, tiene mérito, y quiere ponerse a bien con Dios por si acaso. A Dios rogando y con el mazo dando, y con el mazo dando. Pero el calvario judicial empieza hoy con Víctor Aldama, que no ha parado. Es decir, él ha sacado ya 5 fotos en las cuales está dentro del Partido Socialista, después de que la misma María Jesús Montero, de la que acabamos de hablar, decía que no sabía quién era. Ahora resulta que el segundo de ella, uno de los segundos de ella, practicaba con él continuamente y era parte del entramado. Ahora resulta que los que dicen que no le veían están sentados. En esta foto es maravillosa. Esta foto es los miembros enviados por la Junta con el presidente Guaidó de Venezuela para tratar, cuando le nombran presidente, digamos, encargado, va ahí con Ábalos, que este es el señor de la derecha, y el que no sé por qué con él, porque no era el ministro de Relaciones Exteriores, y va con Víctor Aldama, el que está al fondo a su derecha, y estos son los encargados por parte del gobierno de Guaidó para tener conversaciones con ellos, cosa que el PSOE hace muy gustosamente, porque Venezuela para ellos era un elemento clave y estaban dispuestos a atender a los de un lado y a los del otro. Ahí hay una foto de Guaidó con Elías, creo que es Elías Ayub, el presidente de la Asamblea, y con Aldama. Por cierto, próximamente vendrá Guaidó para poder explicar todo esto, pero Aldama era el gran conseguidor era el conseguidor oficial de Venezuela. Es decir, es el mismo que recibe en el avión, el único que sube al avión con Ábalos para hablar con Delcy. ¿Y las maletas que tenía por fin? ¿Oro o efectivo? Bueno, que sea divino. Mi opinión personal es era oro que se iba a convertido ya en billete. Que se iba a convertir en efectivo. Lo que ellos traían era oro, porque lógicamente Venezuela es uno de los países con más minerales del mundo. Entonces habían expoliado un poquito para poder juntar 70 millones, lógicamente el dinero, que se calcula que eran 70 millones de euros, iban a ser depositados en bancos españoles, andorranos o de la zona euro, para poder tener un poco de caja. Pues no sé, desde luego no era para el Estado venezolano, era por si había que salir corriendo o algo parecido, ¿no? Bueno, un detalle antes de irnos a la pausa de este tema de cómo los gobernantes se creen que el país termina siendo de ellos, ¿no? Vamos a hacer algo. Les cuento algo que ocurrió aquí en el consulado de España en el año 1996, que ilustra exactamente eso, pero cuando regresemos. Muy bien. Carlos, yo sé que probablemente sabes la historia, ¿no? Pero Felipe González, como es el primer presidente del Partido Socialista Obrero Español, que llega en el 82 al poder, y como el sistema parlamentario permite la reelección permanente, no tiene límites, gobierna durante 14 años legítimamente. 13. 13 algo, del 82 al 96. ¿no? Sí, pero no remata. Bueno, no remata. 13 años y pico, según dice él siempre. Claro, y entonces aquí el cónsul fue el mismo cónsul todo el tiempo, tengo entendido, en esa casa maravillosa que hay en Granada, que es una belleza completa. Él llegó a creerse que la casa era de él. Y entonces cuando Felipe González pierde las elecciones, no se quiere ir de ahí. Se monta tremendo escándalo diplomático. Tienen que mandarle la policía para sacarlo de la casa, que era la casa de todos los españoles, no su casa. Enviado por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Sí? Pero, es tal como lo tengo entendido, como salió en los periódicos, por lo menos. Sí, pero no, fue un escándalo tremendo. Pero el cuerpo diplomático siempre ha gozado de la mejor gente, y de la mejor gente de familias de tradición diplomática de España, herederos casi de la corona y de la colonia. Cuando vas leyendo familias, son absolutamente preparados, profesionales y maravillosos. Lo que pasa es que tanta cultura también lleva a que sean escritores, muchos de ellos sean un poquito
fantasiosos, porque unen la parte artística, la parte literaria, y a todo lo que les gusta es tener en todos los países a los que acuden comunicación con la fauna intelectual, no con el trabajo normal. Porque hay que recordar que el cónsul o el embajador no es el que tiene que llevar el día a día a la embajada, es el que tiene que tener las relaciones con toda la gente a la zona donde está. Por supuesto que los cónsules que están a cargo de las distintas secciones no pueden hacer nada sin él. Pero él... Pero digo que a lo mejor Pedro Sánchez se ha creído como que el país es de él, ¿no? Como la casa de aquí de Granada. Él no se lo ha creído, él está convencido. ¿Ah? Pero está tan convencido de que él cree que que debe pasar por arriba de todo. Bueno, esta semana, los que tienen que ir a declarar, esta semana, solamente para empezar la semana anterior al fin de año, son, por un lado, está el que ha ido a declarar hoy, que se llama Víctor Aldama. Después viene Koldo García, después viene la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, y luego Cristina Álvarez. Es conocido de todos que Víctor Aldama y Koldo García, los dos vienen derivados no de la trama de hidrocarburos, sino de la trama de pagos y mordidas y todo lo demás que hace el señor Aldama a cambio de beneficios que ha obtenido de distintas fuentes. Pues llámese, cuando era ministro de Comunicaciones y Transportes, el señor... ¿cómo se llama? El ministro del Interior... Ya me va a pedir mucho que me sepan los ministros españoles, ¿ya? Ábalos. El señor Ábalos, bueno, el señor Ábalos manejaba un presupuesto muy grande y entonces había que dar comisiones para que se lo entregaran a tal constructora. Ahora ha salido el caballo de Calígula para decir que eso no es cierto, que es el actual ministro que lo sustituyó a él, que porque él ha visto los presupuestos y no hay alteraciones. Claro, lo que ha habido es, después que se hicieron los presupuestos, hubo las alteraciones. Él solo ha presentado hoy en el juzgado los presupuestos. Pero es obvio que el señor Aldama no se va a inculpar a decir cosas que no debe. Hoy ha presentado una libreta donde explica las comisiones y cómo las tenía que dar, y dice bien claro que el principal receptor era el ministro Ábalos, que lo tenemos ahí tan contento, que está encausado. A él le había alquilado un chalet en Cádiz. El ministro dice que el chalet era en prebenda, pero que no era en prebenda porque luego lo iba a comprar él. Él cobra un salario de 5.000 euros al mes, pero iba a comprar un chalet de 1 millón. Luego compró un piso en el Paseo de la Castellana por 1.900.000 euros, que son más de 2.100.000 y también dice el señor Ábalos que no era para él, pero podía ser para él, pero que también lo iba a pagar él. Así que ya tenemos que iba a pagar 2.700.000 con 5.000 al mes. Ese sí es un mago de las finanzas. Y lo demás son aficionados. Y eso es un cuento que Aldama se ha tirado a un río, del que va a acabar saliendo, porque él dice que tienen que descriptar su teléfono, sacar toda la información, etcétera. Después tienes el caso Begoña. El juez Peinado, por mucho que lo han forzado y lo han tratado de maltratar, crucificar, el hombre sigue para adelante. Y en el caso Begoña va incluida esta semana, como última a declarar, la señora Cristina, creo que es Cristina González, ¿no? O Cristina Álvarez, que es asesora de Begoña personal en todo el tema de la beca y en todo el tema de la Universidad de Carlos I. Pero en el fondo de la Complutense, pero que en el fondo acaba resultando que su cargo es asesora especial para asuntos no sé qué de Moncloa. Pero bueno, pues estaba destinada a trabajar para ella, un caso insólito, porque no hay una figura dentro de Moncloa que figure como la persona encargada de atender las labores de la mujer del presidente. No sé si en Estados Unidos hay esa figura, en España desde luego no la hay. Pero aquí podemos ir, y porque si no nos vamos a prolongar mucho hoy, podemos ir a algo que tendremos que hacer cuando regresemos de vacaciones, que sería manual. Ya hicimos el manual para ser presidente, que fue el manual... El manual de Sánchez. De Donald Trump. Ya hicimos un programa que gustó mucho a la gente. Vamos a tener que hacer el manual para permanecer como presidente por el señor Sánchez. Es decir, es asombrosa la resistencia, la resiliencia y el aguante. Es decir, este hombre tiene todos los casos judiciales estos iniciados, tiene enemigos dentro de los separatistas. Los más enemigos ahora mismo ya se han convertido los de Podemos, que antes estaban en Sumar. Hoy ha salido ya en toda la prensa que el PSOE da por descontado a Sumar, que era la suma
de Izquierda Unida, era la suma de Podemos y que era la suma de todas las fuerzas izquierdistas y de las comunidades. Cada vez que había un independiente se afiliaba ahí. Todo eso se componía de Sumar, que obtuvieron 30 y tantos votos, me parece, electorales. Bueno. Pero ellos dicen que Sumar ahora no, él dice ya que, no suma. No, lo que dice es que ya ha desaparecido como floritura, porque el señor Coletas, el que era el primer vicepresidente, el que más le ayudó para llegar a ser presidente, Pablo Iglesias, pues ha decidido dinamitar todo el sistema. Entonces ha empezado por dinamitar poco a poco a los propios miembros de él. Es decir, los que llegan al poder en Podemos después de la manifestación, la acampada en la Puerta del Sol, pues es él, es el señor Echenique, que es el famoso señor que iba... Monedero, como su propio nombre indica, manejaba las cuentas, y iba a Venezuela y a Irán, traía el dinero, y sobre todo el cuarto, Errejón, que acaba de salir por patas porque era el encargado de las buenas costumbres y ha amanecido con varias señoras que le han acusado de violación. Bien, es verdad que hoy una, la demanda, hoy una ya no ha sido aceptada la demanda que queda es la de una actriz y tengo mis serias dudas en ese caso, de lo que va a pasar. Tengo mis serias dudas porque la actitud, yo estoy seguro que ese hombre, nadie miente y cada uno dirá su versión, pero yo querría saber qué parte es consentida y qué parte no es consentida, pero no voy a entrar ahí porque el Me Too, otro terreno, ¿no? el Me Too me trituraría, pero lo que digo es que nadie es culpable hasta que se pruebe y por de pronto han parado, pero yo no lo voy a defender a él en lo más mínimo. Por lo tanto, esos cuatro desaparecieron. Su señora, que era la señora que hacía todas las leyes maravillosas. Feministas. Y ministras feministas, Me Too, los niños a los 16 años pueden escoger sexo y todo lo demás. Esta está de diputada europea, que la tiene que tener en algún sitio, porque tienen varios niños en común y alguien los tiene que mantener. Mientras él trabaja de periodista, pues ella tiene que trabajar allí. La señora Ione Ibarra, que era otra señora pegada, también una de las grandes jefas, también se fue, la aparcaron también en la Comunidad Europea. Es decir, ya Sánchez se deshizo de todos, pero ahora el señor Pablo Iglesias se va a deshacer de todo lo demás. Se va a deshacer de Yolanda Sánchez, que quedó como segunda vicepresidenta del gobierno. Yolanda Díaz, ¿no? Yolanda Díaz. Y era su heredera. Bueno, esa ya no es su heredera y hay que destruirla. Históricamente, las izquierdas suelen ser muy hábiles para destruirse y autodestruirse. Excepto cuando es dictadura, claro. Pero cuando no es dictadura, suelen ser habilísimos. Y yo creo que Pablo Iglesias va a ser tan hábil como fue para llegar al poder a partir... como un renacimiento va a acabar por destruir ahora a todos. Pero, en fin, yo creo que ya tenemos claro España, hemos hecho un resumen de España al día y tenemos claro que esto, si no ocurren milagros en los cuales Sánchez no cree porque no es muy religioso y ya ha dicho que no quiere saber nada con la Iglesia tampoco y ya ha dicho que ahora va a conmemorar la muerte de Franco con una ceremonia porque se murió y ofendiendo a los demás, pero claro, a los que crean que Franco estuvo bien, porque él no es presidente de un país, es presidente de un partido y de los que le representan a él. Pero yo creo que ahora sí, la moción de Junts, el no poder hacer las concesiones que quiere hacer aunque quiera, las distintas fuerzas se están uniendo, la parte legal, Aldama, todo esto va a hacer ponérselo tan complicado que si no, lo que pronosticamos para diciembre no ha sucedido, veamos si no sucede en los próximos 120 días. Va a depender mucho de la velocidad con que la justicia actúe, que nunca ha sido muy rápida, pero las filtraciones que se dan de los juzgados, aunque siempre todo es secreto, yo no sé por qué, todo se conoce al momento, puede producir un fuego artificial, de esos de fuegos artificiales, que salte todo por el aire. Bueno,
¿Cree, hacemos un segmento más o no, ya lo dejamos para la próxima? Yo creo que ya hemos dejado... Para dejar un poco de misterio. No, y dejamos a los drones que a la gente le tienen quizá vamos a tener drones aquí. Por eso vamos a tener lo de los drones. ¿Me permites volar un dron aquí? Sí, claro, yo estoy encantado. Es más, rompemos una luz y eso, no hay problema. Bueno, mientras no rompan nada, no hay problema. Bueno, tú estás deseando que te rompan uno de estos focos. Sí, que un calor estás convencido que te dan calor. Pero, una venganza con Angelito. Yo creo que hemos hecho un estado de la nación que es como bien importante para que la gente esté actualizada del disparate que está sufriendo España. Qué pena, ¿no? Debo de decir al mismo tiempo que asombrosamente el sistema, insisto siempre, del país tan estructurado hace que la economía no vaya mal porque no va bien por el gobierno. Va bien porque la iniciativa privada tira y tira del carro. Pero sobre todo va bien porque bajó tanto y cayó tanto que ahora dicen es la mejor economía de Europa. Sí, claro, si no miramos el Producto Interno Bruto que teníamos y que tenemos, si no miramos la renta per cápita que tenía y que tenemos, si no nos comparamos con Italia, Alemania y Francia, si no nos comparamos y todo eso, y ya para despedirme, ya el ataque al rey es colosal, ¿no? O sea, ya lo último es... Invitaron a la inauguración de Notre Dame a los grandes mandatarios del mundo y de España invitaron al rey, que es la máxima autoridad representativa, y al ministro de Cultura, Sasun. ¿Y por qué no fueron? El ministro no fue porque tuvo que ir al circo y consideraba que el circo es una actitud muy buena. Y el rey no fue porque se lo prohibió Sánchez. ¿Y por qué se lo prohibió Sánchez? Porque no lo invitaron a él. Y cuando preguntaron que por qué no lo invitaban a él, dijeron que era solamente uno y la máxima representatividad y que entendían que era el rey. Entonces le dijo al rey, aquí te quedas. Y hicimos la honrosa vergüenza de ser el único partido, el único país que no estuvo representado ahí, donde por supuesto estaba hasta Donald Trump, que todavía no está investido presidente. Y tuvo un abrazo con Macron, estaban todos. Y por cierto, para acabar hoy, la tendencia de lo que es el país, Scholz acaba de perder una moción de censura en Alemania, con lo cual las fuerzas derechistas poco a poco se van avanzando, como en Italia con Meloni, como Le Pen, que acaba de tener que nombrar el señor Macron otra vez un ministro, para sustituir al otro y tratar de seguir adelante. Y en Canadá hay una crisis que parece que va a dar al traste con el gobierno. Entonces el mundo avanza hacia la zona de protección de cada uno de los países, de sus fronteras, de sus herencias, de sus naciones y la defensa de los nacionales, no de los de fuera, que es una especialidad de Sánchez. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Hemos conversado con Carlos Basayo. Espero que regrese aquí para ver que termina la película, ¿no? No puede ser... Mañana nos vemos, porque mañana hay que